Canal 2 Televisión San Antonio presenta Imago Mundi, la entrevista. Estimados amigos televidentes de Canal 2 del programa Imago Mundi y también de las crónicas del domingo a través de Chilena FM, sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio, nuestro ciclo con científicas de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias, precisamente con quienes hemos estado aprendiendo las más diversas materias relacionadas con la investigación, con la ciencia y con todo obviamente lo que de una u otra forma se relaciona con la sociedad en general. Bueno, en esta oportunidad vamos a tener el grato placer de contar con la presencia de la doctora Alejandra González Vázquez, quien en su área de investigación tiene que ver con la ecología evolutiva y la conservación. Y por supuesto, doctora González, es un grato placer para nuestro espacio tenerla esta semana. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias a usted y a todos los que están escuchando en estos momentos. Bien, doctora, siempre nuestro programa parte con la primera pregunta, que es que usted se nos presente, nos cuente quién es, cómo llegó a la universidad y por supuesto qué trabajo ha estado desarrollando usted durante este tiempo. Bien, bueno, como ya me presentaste, me llamo Alejandra, soy biólogo marino. Estudié en Valparaíso, en las bellísimas costas, siempre bañándome ahí en la playa, entonces me empecé a enamorar de esta playa en donde no me quería alejar, y por eso estudié biología marina. Y después de eso me fui a hacer, posgrados y todo esto en el área de ecología y biología evolutiva, sin dejar mis raíces marinas, a pesar de que me vine a vivir a Santiago. Así que siempre mantuve todos los experimentos y todo lo que tiene que ver con el fondo, con el área marina. Y empecé a trabajar específicamente en el área de botánica marina, y ahí comenzamos a trabajar en unos procesos que comenzamos a ver, precisamente, en el fondo uno cuando está en terreno y cuando conversa con pescadores, cuando más aprende. Entonces, a esas preguntas que están, tratamos de ponerle entonces esta visión científica. Y una de ellas era, en el fondo, eran estas algas que en vez de competir cuando estaba una al lado de la otra, se fusionaban. Entonces, en el fondo, la pregunta era, bueno, ¿por qué pasaba eso? ¿Qué ventajas le daba? Y qué características tenía. Entonces comenzamos a revisar de todas las algas chilenas que habían, de todos los grupos, si acaso este proceso era recurrente. Ese proceso se llama coalescencia. En el fondo hay una fusión entre distintos organismos, los describimos a nivel morfológico, lo describimos a nivel genético, y vimos que esta reacción, en vez de competencia, cooperar, que en el fondo vemos hoy día que es muy importante, genera un individuo mucho más robusto, mucho más grande, y que nos empezamos a encontrar que esto parece que se venía viendo desde la antigüedad, y de hecho le llamaban quimeras, porque muchas veces son individuos genéticamente distintos. De hecho está en la gran mitología de las quimeras, este león que tiene cabeza de león, pero tiene cola de serpiente, y entre medio también tiene otros organismos, que era el que arremetía las costas, y en el fondo era un superorganismo que sobrevivía y que en el fondo disminuía el resto. Entonces nos dimos cuenta que estos organismos, los organismos de las algas, eran muy beneficiosos. Casi todas las algas de todos los grupos que tenemos en Chile presentaban esto de manera natural. Entonces empezamos a jugar en el laboratorio. ¿Cuánto esto lo podíamos hacer? ¿Qué frecuente era? ¿Cuánto nos aguantaba la genética? Porque en el fondo, si uno piensa una quimera, un poco es como, pasándolo al humano, que es más fácil de entender, es como cuando a uno le hacen un injerto, ¿no? Entonces siempre hay algo de compatibilidad genética que permite que esta unión o fusión o cooperación funcione más eficientemente versus otras que no son tan compatibles, ¿sí? De hecho, siempre el problema que tenemos con los donantes es que tiene que ser una persona compatible con el que lo va a recibir. Y nos empezamos a dar cuenta entonces que podíamos generar organismos usando lo que se conoce en plantas terrestres desde el tiempo de la Mesopotamia, y hacer una especie como de injertos. Entonces formar nosotros quimeras que crecieran más, que fueran más resistentes, y esto es muy importante porque en el fondo lo que estamos generando son organismos como los bosques submarinos, cuya importancia ecológica es altísima, de manera que son mucho más resistentes, ¿ya? Entonces empezamos a
a conocer este concepto básico que era que se fusionaban, quiénes podían fusionarse, cuáles eran las características, y lo pudimos llevar a una aplicación como necesidad, ya que las algas son las verduras del mar. Por lo tanto, alimentan no solamente a todos los organismos que viven ahí, porque es su fuente de alimento, de refugio, de espacio, también son los organismos fotosintéticos, que dan entonces, son la primera trama trófica, y además, bueno, capturan CO2, reduciendo todo lo que es mitigando impacto climático, y además generan como una rompientes que permite que las costas no sean afectadas por las marejadas, ¿sí? Generan compuestos químicos que utilizamos, todo lo que utilizamos hoy en día sale de los alginatos, que es esta solución viscosa, que a ella les permite flotar y que la ola no las rompa, pero que nosotros lo utilizamos en todo lo que es no sólido ni líquido, las pastas de dientes, los champús. O sea, vivimos con las algas si no nos damos cuenta, y tiene una importancia económica altísima. Entonces eso ha hecho de que la sobreexploten, sobre todo aquellas que son los bosques submarinos, generando un poco de desiertos en nuestra gran costa chilena, que es nuestra, en el fondo, nuestra ventaja competitiva con todos los otros países. Entonces, juntando esto de poder hacer quimeras o organismos que tienen una mayor resistencia, que ocurren en la naturaleza, no estamos inventando nada nuevo, sino que simplemente estamos manejando un poco algunas variables para poder generar organismos que crezcan más óptimos. Estamos restaurando zonas costeras junto con pescadores artesanales, con distintas empresas, con ONG, para poder restaurar entonces estos bosques submarinos y poder generar entonces la restitución de los distintos ambientes. Estamos en etapas iniciales, estábamos saliendo recién de esta parte experimental, pero no estamos yendo a esta parte más aplicada, precisamente para que sea también para la comunidad este nuevo conocimiento en donde ellos puedan seguir trabajando y utilizándolas en el fondo, y podamos, así como se hace en ambientes terrestres que uno puede cultivar y manejar lo que está cultivando, podamos hacer lo mismo en ambientes marinos que todavía estamos recién metiendo las patitas al agua. Doctora González, y en este sentido, cuando usted nos habla de esta experiencia, que me parece que es bastante reciente con las algas, ¿existen paralelos en otras partes del mundo? ¿Están tomando una experiencia de otro lado o esto es absolutamente nuevo que se está realizando a nivel mundial acá en nuestro país? La restauración con macroalgas es algo que es recurrente, se hace en distintos lugares. Incluso se fomenta, hay fondos multinacionales porque precisamente está asociado a costas, a zonas o costas en donde hay mucha gente que depende de esto. Pero el uso de estas quimeras, de hecho, patentamos la técnica de quimerismo, de poder formar estos individuos que tengan una mayor capacidad, es chilena. Es chilena y es lo que estamos trabajando hoy en día, trabajando con empresas también. Más que empresas, estamos trabajando con la Subpesca, con The Natural Conservancy, con Fundación Punta Lobos, o sea, nos ayudan desde la Fundación Punta Lobos, es una fundación de gente que adora la playa de la costa, estamos con laboratorios que hacen difusión científica, estamos con ACAIM, estamos con otras empresas que son comercializadoras, o sea, tenemos un rubro súper amplio, en el fondo en donde todos queremos restaurar este ecosistema y mejorarlo. ¿Y por qué mejorarlo? Porque se ha visto que la disminución de estos ambientes que son los bosques submarinos crea un efecto en cadena en donde aumenta los efectos negativos del cambio climático, o sea, aumentan las marejadas, la ola llega más fuerte, entonces las marejadas se mantienen, disminuyen todos los organismos, los peces, tanto de importancia comercial como los otros organismos que viven asociados, entonces es el organismo fundacional de los distintos ambientes que generan estabilidad del ecosistema. ¿Sí? Sí. Bueno, usted también señaló que las algas, ¿no es cierto?, capturan CO2, que también es un factor que tiene que ver con el cambio climático. Por lo tanto, imagino que la disminución a nivel mundial de las algas podría también impactar negativamente. Sí, de hecho se han hecho algunos estudios, nosotros estamos recién partiendo, pero los estudios que se han hecho es que comparan los bosques tropicales con las macroalgas, con estas que son los bosques submarinos, y las macroalgas capturan casi 7 veces más que los bosques terrestres. Además, las macroalgas en un año ya son adultas.
Entonces, el crecimiento es muy rápido. En cambio, alcanzar un bosque son 12, 10 años lo que se demora. Entonces, todos estos procesos, al parecer, se facilitan en ambientes marinos. Y el agua de mar, en este caso, es gratis. No hay que invertir tampoco en gastar agua, que hoy día sabemos que es una crisis también la que estamos viviendo, una crisis hídrica. Por lo tanto, también es con una baja huella hídrica el proceso que se está haciendo. Claro, y además que tiene otro factor. Hoy día, lamentablemente, los bosques se ven sometidos a una explotación bastante intensa. Además, tienen la amenaza de los incendios forestales, cosa que por lo menos en el tema de las algas no ocurriría. Y me imagino que el océano es un gran campo de cultivo de características mundiales. Sí, la única desventaja que yo creo que nos ha hecho, es ventaja y desventaja por un lado. Ventaja porque Chile, la costa que tiene es muy rica, con unas especies muy características y eh, que las hace muy distintas a nivel mundial. Nace de que el comercio de ellas sea muy importante, pero es una desventaja porque este oleaje que tenemos, en donde no tenemos lugares como en el fondo, como en el sur de Chile, en donde la marea sube y baja, y entonces los cultivos es muy posible hacerlo, ¿sí? En Asia, básicamente, todas las costas son así de fáciles cultivables. En cambio, Chile, este movimiento y esta gran movimiento de masas de agua que ocurren y marejadas y olas hace de que sea un poco más difícil, pero hoy en día la tecnología, por ejemplo, en países europeos están haciendo así como las plataformas petroleras, plataformas también de cultivo alejadas de la costa, más hacia el interior del océano, que permite este cultivo de algas. Eso es bastante bueno porque en el fondo uno podría adquirir esto, pero la gracia de que el lugar donde estamos trabajando nosotros, que es el intermareal, que es realmente donde llega la ola, es difícil de trabajarlo, pero la gracia de estar ahí es que se recupera el ecosistema completo, no solamente el alga que uno está recuperando y la biomasa, sino que además todos los organismos que viven ahí. Porque las plataformas que están muy lejos, no sé, el loco, los peces, otro tipo de organismos que viven solamente en la costa, no van a ir tan lejos, ¿sí? Entonces, en el fondo, esas son como las características, las ventajas y desventajas de tener esta costa tan accidentada o con tanto movimiento. Bueno, y cuando se plantea, por ejemplo, hacer estos cultivos de algas, ¿son para consumo o simplemente para ayudar a mejorar la calidad ambiental de los lugares? Hay dos fases. Tuvimos un proyecto que era para consumo, precisamente para aumentar la biomasa y que para que entonces tanto los pescadores, porque recuerda que según nuestra ley chilena, los pescadores son los que administran las costas, por lo tanto ellos son los responsables de sacarla, de cuidarla y mantenerla. Ellos la venden a los intermediarios y ellos la exportan. La primera etapa estuvimos en eso, en un proceso de producción masiva, que fue bastante satisfactoria, pero empezamos a ver que los beneficios iban un poco más allá que eso. Entonces estamos viendo ahora la parte paralela, dejarlas ahí y en el fondo ver cómo se restaura todo el ecosistema, ¿sí? Que va un poquito más allá de solamente obtener biomasa. Y bueno, y si nos metemos un poco de lleno al tema de las algas específicamente, ¿cuáles son las especies más comunes que uno puede encontrar en las costas de nuestro país y qué aplicaciones tienen como para irlas conociendo un poco, ¿no? Sí, bueno, las que todos conocemos son los típicos huiros o cochayuyos, ¿sí? Que esos son los que conforman estos bosques submarinos y que, como yo les decía, como son muy grandes, recuerdan que a diferencia de las plantas terrestres no tienen su esqueleto, que era en el fondo estructuras específicas, entonces para poder combatir el embate del oleaje generan estas sustancias químicas alrededor, de manera que cuando les choca la ola ellas puedan moverse y por lo tanto este producto químico que va en la pared de las células le da tiene esa textura, ¿sí? Por lo tanto se extrae precisamente para venderle y producir alginatos, ¿ya? Entonces estos son los kelps, las algas pardas, las macroalgas pardas que producen alginatos. Está el otro grupo que es de algas rojas, que también producen productos químicos que también son de gran importancia, que son gelificantes en este caso, que cambian su textura con la temperatura. Entonces están todos los que es agar, que es lo mismo que la jalea, pero en el fondo de un origen vegetal, origen de algas. Y también se utiliza para todos los compuestos, o sea, cuando uno va incluso a hacerse una muestra al dentista, están utilizando combinaciones entre alginatos y agar para hacer estos moldes, ¿sí?
Y luego también está el otro grupo de macroalgas, que son las algas verdes, que son las más emparentadas además con las plantas terrestres. Entonces ellas también poseen características como de plantas terrestres y tienen celulosa. Y entonces uno podría utilizar, y se han hecho experimentos, donde han generado papeles y cosas relacionadas a productos basados en la celulosa. Bueno, uno de los temas que también hoy día se analiza con bastante frecuencia, sobre todo en los ámbitos científicos, sociales, también tiene que ver con la alimentación, precisamente que en muchas partes asola el hambre en la humanidad. Y me gustaría un poco saber las propiedades que tienen las algas en cuanto a la alimentación. ¿Son un buen alimento? Efectivamente, ¿se recomienda su consumo y cómo se ve eso acá en nuestro país? Bien, eso la verdad es que ni siquiera lo había hablado porque me parece que es algo cultural, que ya en lo antiguo, en los restos arqueológicos que se han encontrado a nivel mundial, Chile, con el punto que se encontró en Puerto Montt, se dio cuenta en el fondo del mundo de que al parecer la migración no fue basada en el estrecho de Bering, sino que en América el asentamiento fue mucho anterior. Y ya ellos consumían algas no solamente como alimento, sino que además como medicina. Entonces hay toda una cultura que nosotros la hemos olvidado y que deberíamos volver a esas raíces asociadas a la cultura. También hay restos arqueológicos en donde hacen un chupete con cochayuyo, o sea, algo que uno hoy día le pasa el pedazo del cochayuyo a la huevo, eso ya se conocía desde antes. Donde viven, ellos son organismos sésiles, por lo tanto tienen, es como, no vengo a vender, vengo a regalar, tienen antibióticos, antivirales, tienen un montón de propiedades positivas para el humano, por lo tanto son muy saludables. De hecho, están probando generar antivirales para los distintos herpes basados en algas, ¿sí? Porque las consumen muchos organismos. Entonces, la verdad es que hay una gama altísima de todos los promotores que ellas generan y antibióticos, antivirales y compuestos en general que provienen de estos organismos, no solamente como base de alimento, que sabemos que todos los pueblos asiáticos o el área asiática ya la consumen, sino que además como remedios naturales en el fondo. O sea, podemos ver que tiene las algas por lo menos bastante aplicación. Ahora, usted me hablaba también de una sobreexplotación que obviamente ha, digamos, incidido en el número de estas algas. Pero en su estudio, ¿cómo ve la fase de recuperación en base a lo que usted ya me había señalado en torno a estos programas que ustedes quieren echar adelante y que lo han comenzado ya a realizar hace poco? Sí, bueno, la sobreexplotación ha sido generalmente asociado a esta pesquería artesanal. Todavía no es una pesquería un poco más avanzada, pero sí están todos trabajando en pro de eso. Así es que se está tratando de hacer estos programas de incentivo al cultivo para que en el fondo eso sea la manera de poder reducir la sobreexplotación del recurso. Ahora, es un poco lento porque esto requiere de no solamente restaurar los sistemas con distintos organismos, sino que además restaurar los sistemas con organismos que sean capaces de resistir las condiciones que hay hoy en día, las condiciones que van a haber mañana y las condiciones que van a haber pasado mañana. Entonces ahí uno tiene que empezar a proyectarse. ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Cómo queremos hacer esta restauración? ¿Qué es lo que queremos poner? ¿Queremos poner individuos que crezcan rápido y los podemos cosechar a fin de año? ¿O queremos restaurar con individuos que sobrevivan incluso un aumento de la temperatura o una baja de la temperatura? Porque en las costas chilenas todavía no está muy claro cómo va a ser el proceso de cambio climático debido a los procesos de surgencia. Entonces ahí es donde en el fondo uno empieza a jugar o tratar de transar qué es lo que se puede hacer. La verdad es que nosotros hemos tenido mucho apoyo de todo lo que es pescadores y gente que trabaja en este rubro, así es que se ve que toda la gente está pensando en que se necesita y va hacia allá para ponerle un poquito más de tecnología a algo que ha sido solamente hasta el momento un poco de extractivismo sin tanta tecnología. Bueno, hasta ahora estamos conversando con la doctora Alejandra González Vázquez, quien se ha desarrollado en el área de investigación de la ecología evolutiva, conservación, específicamente el tema de las algas, y lo hace desde la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, pero con una amplia experiencia también en las costas de la quinta región,
Ya nos hablaba ahí del amor que tiene por el mar ahí en Valparaíso. Bueno, hablábamos un poco también de los efectos del cambio climático, cómo las algas podían ayudar precisamente a que esto no sea tan grave, pero sí me gustaría saber qué le está provocando el cambio climático a las algas. ¿Le está provocando algo? O sea, en las costas chilenas todavía no es tan claro porque no ha aumentado la temperatura como en otras costas, ¿sí? Lo que en la zona en donde se ha visto el mayor efecto es en la zona alrededor de Australia, en donde el aumento de la temperatura ha generado este blancamiento en el fondo de los bosques y por ende, en el fondo, un desierto en estas zonas. En Chile eso todavía no es así, no es tan fuerte este efecto del cambio climático. Y precisamente nosotros estamos tratando entonces de ponernos en el parche antes de la actividad y tratar de ir en poder reaccionar de una u otra manera a cómo va a ir el cambio. Según como Chile es muy largo y abarca muchas zonas biogeográficas, hay algunas zonas que se supone que va a aumentar la temperatura, pero en otras zonas se supone que va a disminuir la temperatura. Y ambos efectos son estresantes para las algas. Entonces lo que nosotros estamos manteniendo ahora es también un cultivo en laboratorio a nivel de Chile de la mayoría de las cepas que existen a lo largo de Chile, de manera de poder tener un banco genético para poder generar estrategias dependiendo de hacia dónde vaya el cambio climático, porque aún no es claro, ¿sí? Entonces eso nos está poniendo como a la defensiva y poder ver todas las opciones que uno podría tener ante un cambio extremo, sea para dónde vaya, ¿sí? Lo otro que estamos analizando, que es bastante entretenido, y eso sí que ha sido un poco fuera del área de la biología, estamos trabajando con economistas y con gente que trabaja en el área social, es viendo cómo uno podría vender estos bonos de carbono, pero ahora serían bonos azules. Entonces, muchas empresas hoy en día tienen que pagar en el fondo su consumo o su huella de carbono a través de estos bonos de carbono y son acciones que podrían tener. Entonces, muchos personas que tienen terreno arriendan su pedazo de terreno porque significa tantos gramos de carbono y en el fondo es un bono de carbono que ellos lo dejan, ¿sí? Es como una moneda comercial. Entonces estamos viendo si acaso eso se podría hacer a nivel marino, ¿ya? Sería como uno de los primeros países latinoamericanos que podría estar asociado a este bono azul en el fondo que se llama, en donde se deja un espacio tranquilo y entonces la gente que está administrando esa zona demuestra de que está consumiendo el carbono y se está restaurando en el fondo o mitigando el efecto invernadero que generan los compuestos como el CO2. Bueno, cuando usted me hablaba de hacer cultivos en laboratorio, imagino que lo que se busca también es adecuar las especies de acuerdo a los desafíos climáticos que tengan que enfrentar. Me imagino en algunos lugares será más caluroso, en otros será más frío, por lo tanto ahí cada especie tendrá características para soportar ese tipo de clima, ¿no? Exactamente, no solamente cada especie, sino que también cada una de las poblaciones, ¿sí? Porque tenemos organismos, por ejemplo, los mismos kelps que viven desde Arica a Punta Arenas a lo largo de Chile y obviamente siguen más al norte hasta Perú. Entonces, pero es la misma especie, pero reacciona probablemente de manera distinta. Entonces, también es lo que tenemos que tener en cuenta. Y algo que también nosotros hemos tratado de mantener es tampoco movilizar tanto las cepas, de manera que no se empiecen a mezclar y empiece a haber algo, a generar por acción antropogénica en el fondo, cepas o organismos moviéndolos de un lado a otro que no son su lugar de origen. Entonces también estamos pensando, bueno, y estamos siempre apoyados en este sentido con la gente que está a cargo de esta parte de bioética y bioseguridad, en donde uno está consciente de qué organismos, dónde viven y cuáles son sus distribuciones. Claro, sin duda me imagino que además ustedes como tienen intercambio con otros organismos a nivel internacional, es probable a lo mejor intercambiar experiencias. ¿Han pensado a lo mejor en algún momento introducir alguna especie foránea o llevar alguna especie chilena a otro lado para saber qué puede ocurrir? A nivel de legislación en Chile, la verdad es que eso no está tan claro, no está tan permitido y por lo menos en ambientes marinos y en algas, no recuerdo algo que se haya hecho así. De hecho, incluso no se utilizan tampoco transgénicos en ambientes marinos.
quizás en invertebrados y otro tipo de peces se han hecho, pero ellos deben permanecer en aguas cerradas, es decir, los cultivan en piscinas, ¿ya? No pueden ir directamente para no generar introducciones artificiales. Entonces, no sé si acaso a nivel de Chile seríamos capaces de poder tener una plataforma que garantizara que no va a haber una invasión biológica al respecto de eso. Pero otros países obviamente no tienen la misma legislación y sí han estado solicitando en el fondo cepas o probando y movilizando. O sea, de hecho, hay varias cepas en Estados Unidos que vienen de Asia y que han sido cultivadas y viceversa, ¿ya? Pero nuestra legislación, que es un poco más moderna a nivel latinoamericano, no permite ese tipo de actividades. Pero desde su punto de vista, ¿es conveniente eso o finalmente sería perjudicial? Generalmente la introducción de una especie sí es perjudicial, porque cambia todo el ecosistema y eso puede generar efectos que uno nunca ha medido y no sabe hacia dónde pueden llegar. Entonces, lo que uno trata es de no hacerlo en el fondo, ¿sí? Es de mantener incluso las poblaciones lo más aisladas posible, que uno recupera en el fondo del mismo lugar y hay una restauración con genes locales o con organismos locales y no mezcla. Doctora González, ¿y desde el Estado cómo miran todo esto que ustedes están realizando? Bueno, desde el Estado hemos tenido el apoyo a través de los distintos concursos que hemos tenido. Hemos tenido 2 proyectos FONDEF, en donde ellos son los que ponen gran parte del financiamiento y la subpesca, por otra parte, también que nos ha apoyado, que también es parte de la institucionalidad. Y bueno, la Universidad de Chile, que ha sido la principal universidad que llevan estos proyectos, pero estamos asociados con la Universidad Católica del Norte, mis colegas de la Universidad Católica del Norte, que ellos también tienen más acceso a estos lugares marinos, mientras que nosotros estamos acá en Santiago haciendo más la parte más pequeña en laboratorio, en la parte inicial, y luego nos vamos a la parte de Serena, Coquimbo, y de ahí nos vamos a terreno, abarcando casi todo Chile. Usted nos hablaba de que le habían patrocinado algunos proyectos. ¿Me podría hablar un poco de esos proyectos específicamente? El primer proyecto que nos ganamos fue un proyecto FONDEF IDEA, en donde lo que hicimos inicialmente fue confeccionar quimeras con cepas que tuvieran mayor crecimiento con el fin de poder producir mayor biomasa. Esa era nada más nuestra pregunta. Queríamos producir más biomasa y entonces estábamos asociados a una empresa de la M2, que es exportadora, más los pescadores, más la subpesca, y queríamos producir solamente biomasa y entonces extraer una mayor cantidad de alginatos y mantener en el fondo una estabilidad de biomasa a nivel anual, porque cuando está esta sobreexplotación, ni el pescador ni el vendedor sabe cuánto puede sacar, porque hay periodos de veda, periodos que sí dejan, periodos que no, entonces tratar de estandarizar eso. Y en este segundo FONDEF que nos hemos ganado, lo que queremos hacer ya no es estar ligado a biomasa, sino que está ligado a biomasa, pero desde la perspectiva de que vamos a tener una mayor fronda, por decir, una mayor cantidad de hojas que hacen fotosíntesis, que capturan más CO2, que van a tener más organismos asociados, que van a permitir que vivan más peces, jaivas, etcétera, de restauración de ecosistemas y tratar de reducir entonces este impacto del cambio climático, una mayor biomasa a ese nivel intermareal. ¿Sí? Esos han sido los 2 macroproyectos que hemos estado trabajando. Doctora González, bueno, nos ha planteado las ideas generales del proyecto. Ahora, ustedes tienen un plazo para obtener resultados. ¿Cuál es el objetivo final de todo esto y en qué tiempo esperan ustedes llegar a él? Sí, bueno, inicialmente nuestro proyecto partía en diciembre, pero dado la pandemia en que estamos en cuarentena, la verdad es que ha sido bastante complicado porque no podemos acceder ni siquiera, las universidades están cerradas, no podemos acceder ni siquiera a los laboratorios, así que ahí nos las hemos estado ingeniando en hacer cosas de otra perspectiva que no requiera tanto trabajo de laboratorio. Pero nuestro plazo son 2 años y partiríamos ahora en marzo. Con mucho trabajo en terreno, con mucho trabajo de análisis químico también, entonces ahí también se nos abren las posibilidades ya los lugares donde hacen los análisis químicos que no son precisamente la universidad, sino que uno manda a hacerlo a lugares que tienen estandarizadas las técnicas, también ya abrieron, así que ya se está movilizando un poco este proceso de pandemia. Pero tenemos hasta el 2023 para generar estos datos de cómo vamos y trabajar también con pescadores, que también la mayoría de las caletas están conformadas con pescadores que
además es gente de mayor edad, sobre todo los que están en la parte administrativa. Entonces, tampoco nos podíamos reunir mucho con ellos. Bueno, hoy en día vemos que se pueden hacer reuniones por Zoom y ellos también están utilizando todo este tipo de información, así que también eso ha mejorado la capacidad de poder comunicarnos. Pero sí tuvimos un periodo de receso de 3 meses en donde no podíamos comenzar porque no podíamos pasar las barreras y viajar a distintos lugares donde estamos trabajando. Bueno, hay otro factor, y lo habíamos hablado incluso con un colega suyo de la Universidad de Chile cuando partimos con nuestro ciclo, y tiene que ver con la contaminación del mar. ¿Cuánto está afectando la contaminación que las actividades humanas provocan en el mar en el tema de las algas, de su supervivencia? Bueno, ese es un factor importante. O sea, de hecho, la contaminación es un factor clave en un montón de procesos y un montón de organismos, porque esto empieza a... Es cierto que las macroalgas podrían capturar, por ejemplo, el cobre que está en el ambiente, podrían capturar distintos compuestos químicos, pero lo almacenan igual en su cuerpo, ¿sí? En sus frondas. Entonces el organismo que se la va a comer o que va a vivir ahí, va a comer y la va a comer más encima concentrado. Entonces también o sea, uno podría utilizarlas para limpiar, pero después uno qué hace con ellas. Entonces, también es un proceso que no es tan fácil de poder magnificar y asimilar. Y otros procesos también, el agua, sobre todo para el norte, estos procesos donde hay mucha vertiente de aguas que vienen con alto contenido de aguas desalinizadoras, o plantas que tienen carbón, que también tiran agua caliente. Todos esos procesos afectan directamente a las algas, y a las macro y microalgas que están ahí en donde llega. Así que no solamente la contaminación, pero obviamente son todos procesos que alteran y estresan entonces las condiciones naturales de donde viven estos organismos. Bueno, otro factor de contaminación es el microplástico que está llegando prácticamente a todos los rincones del mar en todo el mundo. Sí, el microplástico también es un factor importante, pero en este tipo de organismo que es mayoritariamente fotosintético, es un poquito más difícil que lo incorporen, a menos que sea de otra manera, porque son ellos los productores primarios, son ellos los que generan materia orgánica, no se comen a otros, sino que ellos a través de la captura de la luz y haciendo fotosíntesis, entonces generan materia orgánica, ¿ya? Entonces para ellos puede que sea el cambio alrededor que está generando más impacto, pero no así, no es que lo consuman ellos como se ha visto en otros organismos que son consumidores primarios o secundarios. Bueno, sin duda que es un tema bien apasionante el de las algas. Yo espero que puedan tener mucho éxito y que las investigaciones arrojen todos estos resultados importantes, porque obviamente ya sabemos que de la supervivencia de las algas depende también un poco la supervivencia de nuestros mares y de nosotros mismos. Así que obviamente nos parece que es un estudio bien interesante y que ojalá tenga y siga teniendo mucho apoyo, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Sí, si pensamos en la cantidad de tierra y pensamos en la cantidad de mar que hay en el planeta, obviamente todo lo que significa mar es lo que uno debería estar mirando hacia el futuro, donde vamos a estarnos alimentando. Como decías, las algas son las verduras del mar que dan un montón de características y propiedades básicas para el humano dentro del consumo o el uso. Bueno, doctora González, le quiero dejar los minutos finales de nuestro programa para que nos pueda expresar alguna conclusión o alguna materia que no le hayamos consultado que usted considere pertinente. No, básicamente, más que preguntas, yo quisiera invitar a toda la gente que en el fondo pudiera mirar con estos nuevos ojos a estos roqueríos en donde, y puedan ver que realmente el mismo bosque que uno pudiera ver y que pudiera ir incluso de vacaciones se está dando aquí en este lugar, y que es importante en el fondo protegerlo y salvaguardarlo, y precisamente nosotros, Chile, que tenemos una larga y extensa costa, en el fondo es uno de nuestros bienes capitales más importantes que debemos proteger y cuidar. Eso es lo único que yo quisiera transmitir. Claro, finalmente, si alguien quisiese leer sus estudios y, digamos, interiorizarse más de lo que usted está desarrollando, ¿alguna dirección, algún elemento ahí para poder llegar a estos estudios suyos, doctora? Sí, sí, en la página web de la Universidad de Chile, Facultad de Ciencias, ahí se encuentran alojados, estamos todos los académicos con nuestras investigaciones y nuestras publicaciones, que es lo que estamos haciendo, y están nuestros correos electrónicos también para que se puedan comunicar, y obviamente bienvenidos toda la gente que quiera participar en estos programas que tienen esta intervención tanto científica como también
social. Bueno, a nuestros auditores, a nuestros televidentes, recuerden que es la doctora Alejandra González Vázquez quien ha estado con nosotros hablándonos de esto de las quimeras, estas algas poderosas, por decirle algún un nombre, ¿no es cierto? Y que obviamente son tan importantes para nuestro ecosistema. Doctora, muchas gracias por haber participado con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Esté muy bien. De esta manera hemos tenido a la doctora Alejandra González Vázquez, científica de la Universidad de Chile, que ha estado precisamente en esta edición del programa Imago Mundi y también de las Crónicas del Domingo en Canal 2 y Chilena FM desde el puerto de San Antonio. Hasta nuestra próxima cita. Canal 2 Televisión San Antonio presentó Imago Mundi, la entrevista.